tardes a toda la comunidad jurídica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy le presentamos al doctor Alejandro Navarrete Maldonado, que se encuentra con nosotros. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Cómo están? Buenas tardes. El doctor Alejandro Navarrete Maldonado el día de hoy nos brindará una entrevista sobre los contratos de trabajo. El doctor Alejandro Navarrete Maldonado es abogado laboralista con estudios de maestría concluidos en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con estudios de posgrado en Derecho Social por la misma Casa Superior de Estudios y por la Universidad de Salamanca en España. El doctor Navarrete es autor de diversos libros y artículos de especialidad laboral, expositor y docente en diversos cursos y diplomados, cuenta con una amplia experiencia en asesoría y litigios de la misma naturaleza. Actualmente se desempeña como abogado principal en el estudio Navarrete Maldonado Abogados. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a ICJ. El doctor es parte del plano docente de ICJ y nos está acompañando el día de hoy. Doctor, para comentarle que muchos de nuestros estudiantes y la comunidad jurídica tienen muchas dudas sobre los contratos de trabajo. En ese sentido, doctor, coméntenos, ¿cómo se define el contrato de trabajo? Bueno, en principio, saludarte, Luxia, saludar al equipo de ICJ y también a los presentes. Gracias de todas maneras por seguir esta transmisión y gracias por la invitación. Pasando a responder tu pregunta. Bueno, podemos definir el contrato de trabajo como un acuerdo entre dos partes, acuerdo entre una parte llamada trabajadora y otra parte llamada empleador. La parte trabajadora, en sí, el trabajador va a prestar su fuerza laborativa a favor del segundo, a cambio del pago de una remuneración. Una nota especial de los contratos de trabajo es que los mismos se sujetan al elemento subordinación. Esto implica que el trabajador se encuentra subordinado, es decir, es dependiente de lo dispuesto con las órdenes del empleador. Es una característica entonces esencial esta que la diferencia con otra clase de relaciones como las civiles o las comerciales. A efectos de terminar de definir el contrato de trabajo, el artículo 4 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, subtuvo aprobado por el Decreto Supremo 003/97R, justamente reconoce que este se compone a partir de tres elementos: prestación personal de servicios, remuneración y subordinación, que son los que antes ya hemos mencionado, ¿no? Estos elementos esenciales son los que configuran el contrato de trabajo y su sola existencia o su sola concurrencia conlleva presumir la existencia de contratos de trabajo a plazo indeterminado, siendo entonces la contratación a plazo fijo una excepción. Excelente, doctor. Gracias. Doctor, en nuestro país diversas empresas contratan a trabajadores en la modalidad de contratos de locación de servicios. ¿Eso es legalmente correcto a su punto de vista? Bueno, ocurre de que se han dado en nuestro país a lo largo de la historia diversas situaciones que se denominan fugas de la subordinación. Es decir, aquellas situaciones por las cuales el empleador, a raíz de querer aliviar costos laborales de manera inmediata, intenta ocultar justamente la existencia de un contrato de trabajo. Y el contrato de locación de servicios, de hecho, es un contrato muy usado para aplicar esta fórmula de fuga de la subordinación. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con este uso? Dar cuenta que la relación se trata o que tiene un carácter autónomo, ¿no? Un contrato de locación de servicios se caracteriza por eso, porque una persona presta un determinado servicio de manera autónoma a favor de otra, ¿no? Una persona llamada locador va a prestar el servicio con cierta independencia y no se va a sujetar a las directrices entonces que el comitente, la persona contratante, justamente le pueda dictar. ¿Qué pasa si se dictan órdenes? ¿Qué pasa si se dictan algún tipo de mandato? Se ejerce supervisión, fiscalización, ¿no? Se sanciona incluso al locador. Bueno, eso ya constituye en realidad un ejercicio pleno de la subordinación. Y ese ejercicio de la subordinación da cuenta que en la realidad el contrato de locación de servicios estaría encubriendo una relación de trabajo. Excelente, doctor. Doctor, ¿cuándo se celebran los contratos de trabajo a plazo fijo? A partir del artículo 22 de nuestra Constitución, que reconoce el derecho al trabajo, y eso ya lo ha precisado el Tribunal Constitucional en diversas ocasiones, se ha reconocido que nuestro ordenamiento jurídico establece una preferencia por la contratación indeterminada frente a la contratación a plazo fijo. Por lo tanto, la contratación a plazo fijo solamente va a proceder bajo
cuando concurran, mejor dicho, determinados supuestos. Y es así que el Decreto Supremo 003/97-R enumera distintos tipos de contratos que podrían celebrarse de acuerdo a las necesidades del empleador. En ese contexto, voy a poder celebrar contratos a plazo fijo solamente cuando concurra alguno de esos supuestos. Para esto es importante tener en cuenta la noción de una causa objetiva de contratación. Este elemento es esencial. ¿Por qué? Porque es lo determinante para poder celebrar los contratos a plazo fijo. Una causa objetiva de contratación implica la justificación misma del contrato a partir de los presupuestos establecidos en la norma. Por ejemplo, si vamos a celebrar un contrato por inicio de actividad, que es un contrato reconocido en el artículo 57 del Decreto Supremo 003/97-R, lo mínimo que debe de especificar mi contrato es justamente el momento en el que inicia la actividad. Puesto que si eso no ocurre así, no se especifica o el dato especificado es falso o no concurrente, de hecho, entonces estaríamos en un supuesto de desnaturalización de contrato. Excelente, doctor. Doctor, ¿cómo se desnaturaliza un contrato de trabajo? ¿Cuáles son sus consecuencias? El contrato de trabajo se desnaturaliza cuando concurre alguna de las causas establecidas en el artículo 77 del Decreto Supremo 003/97-R. Esto tiene en realidad diversas causales establecidas en las normas. Quizás la más típica, y vamos a mencionarla a efectos de resumirla, ¿no? Quizás la más típica es el vencimiento del plazo del contrato y la continuidad del servicio que presta el trabajador. Por ejemplo, los contratos de inicio de actividad soportan una contratación máxima de hasta 3 años. Si un trabajador continúa laborando después de esos 3 años, sea con una renovación de contrato o sin una renovación de contrato, entonces estaría superándose ese límite máximo y eso ya desnaturaliza la relación de trabajo. Igualmente, se habrá escuchado y se escucha bastante siempre decir que los contratos de trabajo no deben de superar los 5 años. Cierto, cuando se trata de una contratación en cadena, es decir, yo celebro contratos de trabajo de distintas modalidades de manera continua, la suma de estos no pueden superar los 5 años, porque de lo contrario se desnaturaliza. Por ejemplo, la suma de un contrato de reconversión empresarial con un contrato de incremento de actividad no puede superar justamente ese límite de 5 años. Y finalmente, la fórmula más conocida tal vez de la desnaturalización de contratos es el fraude a la ley, prescrito en el literal D del artículo 77 de la citada norma, ¿no? El fraude a la ley implica justamente no seguir las reglas reconocidas en nuestro ordenamiento jurídico para la celebración de los contratos. Así es que, si un determinado, o mejor dicho, es exigencia cumplir con una causa objetiva para un determinado tipo de contrato, y esta, en la realidad de las cosas, no concurre por ser una causa alegada falsa o por no haberse invocado en el mismo contrato, ya desnaturaliza el contrato. Un ejemplo claro es cuando yo celebro un contrato por inicio de actividad, pero sin embargo ya tengo en el mercado 5, 8 o 10 años. No estoy iniciando ninguna actividad. Eso ya desnaturaliza el contrato, porque es un fraude a la ley al incumplir con reconocer una causa objetiva válida en el propio contrato, ¿sí? Y bueno, esos son tal vez los principales supuestos de cuándo se desnaturaliza el contrato. Me preguntaste también cuáles son sus efectos, me parece, ¿no? Sí. Respecto a los efectos de la desnaturalización del contrato, esto implica que el trabajador ya no va a ser considerado como un trabajador a plazo fijo, sino que deberá de ser considerado como un trabajador a plazo indeterminado con la serie de protecciones que ello genera. Por ejemplo, muchas veces se invoca el vencimiento del contrato como una causa válida de cese. Si estamos frente a un contrato desnaturalizado, lógicamente esa causa de cese ya no podría ser invocada. ¿Qué pasa si es que se invoca finalmente como causa de cese el vencimiento de un contrato desnaturalizado? Bueno, lo que va a ocurrir en ese supuesto es que el trabajador tendrá expedito la posibilidad de poder demandar el pago de una indemnización por despido arbitrario o incluso una reposición por despido incausado, ¿no? Entonces, digamos que es una alta contingencia que se genera para la organización tener eventualmente contratos desnaturalizados por esas consecuencias. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por esta entrevista sumamente interesante, sumamente novedoso lo que nos ha comentado el doctor Navarrete. Y aprovechando, tenemos la oportunidad de contar con el doctor Navarrete, quien es abogado principal del estudio Navarrete Maldonado Abogados,
Los invitamos a todos ustedes quienes nos están mirando desde Facebook Live puedan formular algunas consultas que ustedes tienen y vamos a proceder a contestarlas. Doctor, aquí nos comenta Robert Garay Hualpa, ¿qué beneficio debo recibir en mi liquidación en renuncia y termina mi contrato? Ok, bueno, sea que el cese se produzca por terminación de contrato o por renuncia, los beneficios que deben de percibir los trabajadores son los mismos, ¿no? Su liquidación de beneficios sociales que comprende los diversos conceptos truncos a pagar, ¿no? Y eso depende en realidad del tipo de régimen en el que se encuentre también la empresa. Por ejemplo, si estamos hablando de una empresa que se encuentra en el régimen común, los trabajadores tendrán derechos a percibir la gratificación trunca, la CTC trunca, las vacaciones truncas. Pero si en cambio estamos hablando de una microempresa en donde no hay pago de CTS ni pago de gratificaciones, entonces corresponderá el pago nada más de las vacaciones truncas. Excelente. Por aquí nos dice Daniela Cáceres, doctor, buenas tardes. ¿Qué pasa si me enfermo en COVID por ir presencialmente a la empresa? ¿Me pueden despedir? Bueno, vamos a contestar la pregunta. Se aleja un poquito en realidad del tema de los contratos, pero creo que sí es pertinente también tomarlo en consideración. Bueno, en realidad no te podrían despedir por una circunstancia así, ¿no? Porque de hecho es considerado como pues una enfermedad que permite conceder una licencia por enfermedad. De hecho, existe un subsidio que debe de ser pagado a las empresas justamente como consecuencia del soporte a la enfermedad que padezcan las personas o los trabajadores, ¿no? Excelente. Y doctor, coméntenos cuáles son los tipos de contratos que existen laborales. Bueno, como te los comentaba, hay diversos tipos de contratos, ¿no? Están enumerados en 9 artículos más una cláusula adicional abierta reconocida en el Decreto Supremo 0397-TR. Tenemos contratos, por ejemplo, de inicio o complemento de actividad, contratos por obra o servicio específico, contratos por necesidad de mercado, que también es uno de los contratos usados, mayormente usados en nuestro país y valga decir con mayor índice de desnaturalización, ¿no? Contratos de reconversión empresarial, contratos ocasionales, intermitentes, contratos suplencia, es un contrato creo muy conocido por todos, ¿no? Pero más allá de la enumeración de esos contratos, y esto sí es algo a tomar en consideración, es que el legislador ha permitido que cuando el empleador identifique una necesidad temporal o transitoria que no pueda ser cubierta a partir de los contratos expresamente enumerados, contratos típicos, vamos a llamarle, reconocidos en el Decreto Supremo 00397-R, pueda justamente formularse también este tipo de contratos, ¿no? Entonces, en tanto exista temporalidad, en tanto sea una necesidad transitoria que solamente dure determinado momento, podrán celebrarse los tipos de contratos mencionados, ¿no? Excelente, doctor. ¿Y cuáles son las formas de extinción de un contrato laboral? Bueno, hablando de las formas de extinción de un contrato laboral, eso va a diferenciarse si es que estamos frente a un contrato a plazo indeterminado o frente a un contrato sujeto a modalidad o a plazo fijo. En este último supuesto, un contrato sujeto a modalidad o a plazo fijo se puede extinguir por vencimiento mismo del contrato, lo que no resultaría posible en un contrato a plazo indeterminado. Después, las demás causas de extinción reconocidas en nuestro Decreto Supremo 00397-R pueden ser aplicables a ambos tipos de contratos. ¿Qué tipo de extinción? Por ejemplo, en renuncia, el mutuo disenso, el despido, ¿no? Que puede incluir incluso el despido por causas objetivas, la jubilación obligatoria también automática que opera a los 70 años o incluso la jubilación también regular que puede operar con determinadas reglas a los 65 años, ¿no? Y bueno, el fallecimiento del empleador cuando es persona natural, por ejemplo, o el fallecimiento del trabajador también son causas de extinción del contrato. Excelente. Si la informática nos puede ayudar a ver, por favor, hay más preguntas que vemos aquí que... Doctor, y coméntenos un poco más, según vemos acá, nos están haciendo algunas consultas. ¿Cuáles son las formas de despido que existen en una empresa? Bueno, en realidad el despido justificado se encuentra reconocido a partir del artículo 22 de nuestra Constitución. Perdón, el artículo 22 de nuestra Constitución y a partir también del artículo 22 del Decreto Supremo 00397-TR.
en donde se obliga a la invocación de una causa justa contemplada en la ley relacionada con la capacidad o conducta del trabajador para poder ejercer ese despido justificado. Y hay una serie de causas enumeradas naturalmente en la ley, incluyendo también las faltas graves, ¿no? También tenemos otros tipos de despido, de manera general, denominados los despidos propuesta, ¿no? O causas objetivas de resolución contractual o terminación laboral, que son estos despidos que se pueden generar por caso fortuito, por fuerza mayor o despidos por motivos económicos que afectan gravemente a la empresa y, bueno, obligan en realidad al cese colectivo, ¿no? Ese es el cese, el despido propuesta. Y se denomina en la doctrina despido propuesta porque es el Ministerio de Trabajo el que justamente tiene que aprobar este. También tenemos un denominado despido indirecto a partir de los actos de hostilidad reconocidos en el artículo 30 de la Ley de Productividad. ¿Qué implica el despido indirecto? Implica que ante la comisión de un determinado acto de hostilidad se obliga al trabajador a que éste presente su renuncia. Y entonces es por esa razón que el legislador ha considerado que en esos supuestos en los que media un acto de hostilidad, el trabajador puede dar por resuelto su contrato y disponer el pago de una indemnización por despido arbitrario en la vía judicial. Por eso se denomina un despido indirecto. Excelente, doctor. Los invitamos a todos que nos puedan hacer consultas en materia laboral. El doctor Navarrete está aquí para poder resolverlas, así que a toda la comunidad que nos está visualizando desde Facebook Live, por favor pueden dejar sus preguntas, sus consultas mediante el chat. Tenemos otra consulta, doctor, y aquí nos dice Carlos Herrera, ¿en qué consiste el mutuo disenso? El mutuo disenso es una causa de extinción del contrato que se materializa a partir del acuerdo de las partes. Es decir, el empleador y el trabajador se van a poner de acuerdo en los términos para la extinción del contrato de trabajo, estableciendo también la fecha en la que esto ocurrirá. No es obligación de la norma, pero en realidad este tipo de convenios suelen venir acompañados de una serie de beneficios también para los trabajadores, como por ejemplo el pago de gratificaciones extraordinarias, incentivos por cese o incluso también algún tipo de cobertura especial como es la extensión de los seguros de salud, del seguro de la CPS, ¿no? En fin, una serie de coberturas adicionales que pueden o justificar la celebración del del convenio por mutuo disenso, ¿no? Excelente. Aquí nos dice Alicia, por favor, buenas tardes. Si producto de contagio por COVID-19 deja consecuencias que alteran el sistema nervioso, que impide concentrarse en las actividades laborales, ¿se puede pedir licencia por salud? ¿Por cuánto tiempo? A ver, vamos a revisar bien esa pregunta. Si producto del contagio COVID deja consecuencias, ahí es. Deja consecuencias que alteran el sistema nervioso, que impide concentrarse en las actividades laborales. Muy bien, claro, de hecho, si es que eso llega a generarse y llega a acreditarse en realidad un padecimiento de salud, es posible en realidad obtener una licencia por salud. Claro, debe de mediar aquí el correspondiente descanso médico de parte de el médico especialista, y como eso se trataría en realidad como cualquier otra enfermedad que genera pues ese descanso médico y el otorgamiento de esa licencia. El tiempo dependerá naturalmente del periodo de recuperación que necesite el trabajador y también pues de lo que haya dispuesto el especialista médico. Excelente. Por aquí Luis Eduardo nos dice, si existe subordinación en un contrato de locación de servicios, ¿cuáles son sus efectos? ¿Se podría hablar de desnaturalización? Perfecto. Eso ya recapitulando un poco lo que hemos conversado, ¿no? Luis Guevara Yerén, claro, Luis Guevara de Ica, lo conozco. De hecho, sí, si existe subordinación en un contrato de locación de servicios, eso de ahí desnaturaliza el contrato. Como lo habíamos comentado hace algunos minutos, la característica del contrato de locación de servicios es que se preste un servicio de manera autónoma, con un alto grado de independencia, en donde el comitente no va a fiscalizar, supervisar, inspeccionar ni dar órdenes al locador. Si eso ocurre, ya se presenta el elemento subordinación, que es la característica especial, propia, que solamente le pertenece a los contratos de trabajo. Como tal, entonces sí existiría o ocurriría una desnaturalización, que a los efectos implicaría que el trabajador debería considerarse como un
trabajador con contrato a plazo indeterminado y consecuentemente no podría aplicarse determinadas consecuencias del contrato de locación de servicios. Por ejemplo, un vencimiento del contrato como causa de extinción de la relación. Eso no podría ocurrir porque ya tiene las protecciones propias de un trabajador a plazo indeterminado. Excelente. A ver, por ahí dice Daniela, doctor, ¿qué pasa si el empleador se inventa alguna excusa falsa para despedirme y yo estaba sin contrato? Bueno, vamos a intentar centrar un poco esta pregunta. Si estaba sin contrato, habría que entender que la casuística puede ser la siguiente. Tenía un contrato a plazo fijo y posteriormente no celebró ningún contrato, pero continuó prestando servicio, ¿no? Si eso fue así, si continuó prestando servicios, se entiende entonces que tendría un contrato a plazo indeterminado por desnaturalización del vínculo, ¿no? Por desnaturalización del contrato. Recordemos que una de las causas de desnaturalización es justamente continuar laborando después del término del contrato. Si eso ocurrió, si ya tiene derecho a ser considerada como un trabajador a plazo indeterminado, el empleador de hecho no podría inventarse alguna causa o excusa falsa, como lo dice expresamente Daniela, ¿no? A efectos de cesar al trabajador. Porque se configuraría un despido arbitrario que conllevaría el pago de una indemnización correspondiente, ¿no? Es una remuneración equivalente a una remuneración y media por caño trabajado en el régimen general. Dicho sea de paso, el trabajador que también es despedido a partir de un hecho falso puede optar también por su reposición porque eso configuraría además un despido fraudulento. Excelente. Por aquí nos dice Gerson, en una demanda por desnaturalización de contrato por temporada que fue renovado sucesivamente, ¿podría verse en la misma vía el cobro de beneficios sociales no pagados como gratificaciones, aguinaldos, etcétera? Por supuesto, este es un asunto procesal que bien soporta una acumulación objetiva originaria de pretensiones, ¿no? Ambas como pretensiones principales. Excelente. Aquí Carlos otra vez nos dice, si la firma del mutuo disenso hace referencia a que el inicio del vínculo laboral fue como personal de confianza, sin embargo el contrato original fue como personal fiscalizado, consulta, ¿el cese por mutuo disenso quedaría nulo o viciado? Yo creo que ese es un dato, finalmente, que no es relevante para la intención que tienen las partes de extinguir el vínculo y eso no me parece que sería causa suficiente para considerar nulo el cese por mutuo disenso. Para considerar una nulidad de ese acto jurídico que han celebrado las partes, que es el mutuo disenso, de hecho lo que debería de mediar es la falta de manifestación de voluntad de parte de alguno de los suscribientes. En este caso, si es el trabajador el que alega que en todo caso el contrato es nulo, deberá de acreditar precisamente que hubo una falta de manifestación de voluntad de parte de este. Es decir, que me dio una coacción, que tal vez hubo una intimidación, alguna presión para poder celebrar ese tipo de convenio de mutuo disenso. Si eso no se llega a acreditar, entonces creía en realidad que el dato precisado no resulta suficiente para la nulidad de ese convenio de mutuo disenso. Dicho sea de paso, sí quisiera aclarar de todas maneras, Carlos, que no necesariamente un personal de confianza debe de ser personal no fiscalizado. Hay que tener en cuenta ello, ¿no? Un trabajador de confianza incluso puede justamente marcar asistencia porque puede encontrarse también sujeto a fiscalización inmediata. Eso dependerá también de la característica mismo del tipo de servicio que va a brindar y la naturaleza misma del puesto, ¿no? Hay una serie de elementos que deben de evaluarse para saber si constituyo o puedo ser considerado como un personal de confianza, no vinculado a la fiscalización o la falta de fiscalización. Ojo con ese dato. Excelente, muchísimas gracias al doctor Alejandro Navarrete Maldonado que nos ha acompañado el día de hoy. Quiero recalcar de que el doctor Alejandro Navarrete Maldonado va a ser parte del Diplomado de Derecho Laboral que inicia el sábado 13 de febrero. Los invitamos a todos que se inscriban. Doctor, ¿unas palabras? Sí, bueno, muchas gracias en realidad por la invitación, Lucia. Los espero en febrero. Este mes de febrero vamos a estar con los amigos de ICJ, una plana docente especializada en materia laboral.
y bueno, esperamos encontrarlos, ¿no? Los invito de todas maneras a compartir aquellos momentos con nosotros. Muchísimas gracias a toda la comunidad, a todas las consultas, dudas que han tenido. Si tienen otra duda, otra consulta, también la pueden hacer. El doctor Navarrete muy gustoso va a poder absolver. Y por supuesto con nosotros será hasta otra oportunidad. Solo para recordar que en ICJ se aprende con los mejores docentes. Hasta luego. Gracias.